Bien, muy buenas tardes. Para los que vinieron temprano, ya están conectados. Una vez más, la webconferencia patrocinada acá por la Unidad de Formación y Desarrollo del Talento Humano del Ministerio de Salud. Estamos llegando hasta ustedes y esperamos ahí que sea de beneficio pues esta nueva orientación que vamos a tener. Vamos a esperar de que al final nos hagan las preguntas y probablemente ir adelantando en el chat con alguna para que no se les vaya a ir quedando. Voy a tratar de responder en la medida que nos dé el espacio del tiempo, ¿verdad? Y si no, también estamos para cualquier apoyo, cualquier ayuda en la oficina de salud mental. La temática de hoy es buenas prácticas en psicología. Como ustedes saben, como Oficina de Salud Mental y como parte del Ministerio de Salud, nuestra tarea en el área de psicología no es exclusiva de un área específica, sino que debemos o tenemos la responsabilidad de atender tanto la psicología clínica, la psicología educativa en alguna medida, y también la psicología comunitaria. Y así diferentes áreas que vamos a ir viendo, como son la parte de las adicciones, por ejemplo, y lo que generalmente nos eleva los niveles de atención, que son los suicidios, ¿verdad? Como es el caso. Para eso es bien importante también que el psicólogo, la psicóloga o cualquier otro recurso que está en salud mental conozca cuál es el deber ser de la profesión de la psicología, aunque no sean profesionales en psicología, pero cómo se debe de trabajar en esta situación. Vamos a empezar con la parte de la psicoterapia, que es generalmente hacia donde nos lleva las temáticas de psicología, nos orienta casi siempre a una práctica psicoterapéutica en la que pues se desarrolla una serie de actividades que el común de las personas dice que van a ir a platicar con el psicólogo o con la psicóloga, pero no es así. Porque para platicar, pues ahí en el pasillo lo puede hacer o en la cancha, en otro lado, ¿verdad? No es de ir a platicar, sino que son procesos que en la práctica se han ido estableciendo y se comprenden una serie de estrategias terapéuticas dependiendo de la problemática. Y dice de que el campo de la psicología clínica integra ciencia, teoría y práctica para entender, predecir y aliviar el desequilibrio, la invalidez y la incomodidad. También promueve la adaptación humana, el ajuste y el desarrollo personal. Con este concepto nosotros podemos ir determinando de que esta ciencia y estas tareas no es exclusivamente como a veces popularmente se dice, es para los locos. Aclarar que para las personas que nosotros llamamos locos porque tienen esquizofrenia u otro tipo de psicosis avanzada, no podemos trabajar directamente con ellos sin antes estas personas hayan sido medicadas. Entonces, han sido medicadas por un psiquiatra, ¿verdad? Que es otro recurso de salud mental que tiene el Ministerio de Salud. Entonces, la parte de la psicoterapia, como bien menciona aquí, es para promover la adaptación humana. Es decir, probablemente usted ya tiene una edad adulta, pero no tiene algunas habilidades de la vida que le pueden servir para socializar. Por ejemplo, es una persona extremadamente tímida, o probablemente sus mecanismos de comunicación no los tiene desarrollados. No es una persona con cortesía, es decir, no saluda donde llega, ni cuando llega ni cuando se retira, ¿verdad? No pide permiso porque no se acostumbró y obviamente parece inadaptado, ¿verdad? Y así nosotros podemos escuchar, miren,
solo entra y como que es, le decía uno a las abuelas como que es burro, ¿verdad? Y tal vez era peor, pero bien, estábamos nosotros en aquel momento en donde la comunicación y todo eso no era tan fuerte, pero todavía más antes esto se inculcaba mucho a través de los abuelos, ¿verdad? El saludarlos en la mañana y pues conforme avanzó la civilización, pues algunas cosas de estas se perdieron, no seguimos con esas prácticas, ¿verdad? Entonces hay personas que no han desarrollado eso y necesitan estar en un proceso de adaptación. De igual manera, estamos acostumbrados a vivir en un solo lugar en aquel momento, pero después vinieron que nos teníamos que adaptar a un nuevo trabajo, a una serie de situaciones nuevas, de tal manera que era necesario eh, tener procesos de adaptación que a muchas personas les causaba dificultades. Vamos a hacer una breve historia de las ideas. Ya también esto porque muchas personas relacionan la profesión de la psicología directamente con Freud, ¿verdad? Y realmente pues él desarrolló nada más una estrategia que es el psicoanálisis, pero no la psicología en sí. Entonces, dice acá que en 1995 se cumplieron 100 años desde que Breuer y Freud publicaron un trabajo de estudios sobre la histeria, con el que se inauguró la era moderna del tratamiento psicoterapéutico, ¿verdad? 100 años después, el panorama en el campo de la psicoterapia se ha hecho tan complejo que se ha llegado a comparar con el de una torre de Babel, donde conviven más de 400 tipos diferentes de abordajes psicoterapéuticos y así también hay diferentes corrientes psicoterapéuticas, hay diferentes estrategias y hay algunas que incluso ni siquiera son científicas, ¿verdad? Pero nos hemos visto expuestos a esta situación y por eso mucha gente pues desconoce realmente el trabajo que se realiza. La atención en psicología clínica, que es la que más la gente se le viene a la mente, ¿verdad? Es la integración, es una acción que se propone para los procesos de atención psicológica que se caracteriza por la insatisfacción con una única escuela y un deseo de mirar más allá de los límites entre las escuelas y aprender de otras formas de entender la psicoterapia y el cambio. Esto se refiere, hablando en español, a que hay muchas tendencias donde dice, ah, no, mira, es que ya entre los psicólogos y algunas personas que andan en el medio, pues no, es que la cognitivo-conductual, no, es que él es gestal, es que este es humanista, es que el otro es de aquí, pero lo mejor es la integración, es decir, dependiendo de la problemática, así aplico yo determinada corriente y determinada estrategia, ya que todas son funcionales, pero para ciertas problemáticas, entonces nosotros tenemos que aprender a manejar esas, las que más nos han funcionado en la práctica, ¿verdad? Al momento, la cognitivo-conductual, pues es la de mayor influencia en una corriente que tiene mayor influencia en lo que son los procesos de modificación de conducta, ¿verdad? Arkovitz identifica tres direcciones principales que caracterizan el campo de la psicoterapia de integración. El eclecticismo técnico, que es el que busca mejor nuestra capacidad de seleccionar el mejor tratamiento para cada paciente o usuario y cada problema. Es decir, el ecléctico quiere decir de que agarra lo bueno de cada una de las modalidades y lo va integrando, que en la práctica se demuestra que sí es funcional, ¿verdad? Y se basa en el conocimiento acumulado sobre los resultados de técnicas ya ensayadas por terapeutas de diferentes escuelas. Es decir, esto ya lo probaron, ya se dieron cuenta que es funcional, que pega, y entonces esa se va integrando. De manera que el psicólogo debe de hacer un plan de tratamiento donde puede incorporar 2, 3 o más técnicas psicoterapéuticas según vaya avanzando en la problemática. Inicia con la que mayor preponderancia tiene
en ese momento. La segunda idea era la integración teórica. Esta es una parte académica que necesitamos aclarar especialmente para los psicólogos y psicólogas que estamos acá, porque de repente aparece alguien, no, mire, yo aplico mejor tal técnica porque es bien bonita, a mí me gusta entretenerme ahí, pero no se trata de eso, ¿verdad? Sino que se trata de resolverle el problema a las personas. Como señalábamos antes, la integración teórica se preocupa no solamente de la utilización de técnicas provenientes de diversos modelos, como ocurre en el eclecticismo, sino en la integración de las distintas teorías y técnicas dentro de un marco coherente. Es decir, estas teorías no solo porque alguien leí el libro, me gustó, me pareció interesante y lo metí, sino que en la práctica se vaya demostrando que es funcional. Y la tres, que son los factores comunes. En esta corriente hay una búsqueda de los ingredientes básicos, por llamarlo de alguna manera, o diferentes terapias que pueden compartir. Y el interés se centra en buscar similitudes más que diferencias entre las terapias, es decir, la que se aproxima más a la solución que yo busco. Vamos ahorita a ver lo que es el proceso psicoterapéutico propiamente dicho. Este puede ser individual o grupal, ¿verdad? La práctica de la psicoterapia puede ser entendida como un proceso que transcurre a través de una serie de fases caracterizadas cada una por la necesidad de lograr unos objetivos. Estos objetivos son los que se establecen al momento en que la persona llega, hacemos el proceso de entrevista, evaluamos y establecemos esos objetivos, no por parte del terapeuta o psicólogo o psicóloga, sino que estos objetivos se establecen junto con el usuario o paciente que le llamamos nosotros, de manera que se puedan cumplir. No, la gente no va a estar toda la vida en proceso psicoterapéutico, sino no tendría valor esto. Entonces estos objetivos se establecen para que la gente sepa, vaya, usted tiene un problema ahorita de que se levanta enojada por las mañanas, no sabe por qué anda enojada casi siempre. Entonces el objetivo es que tenga autocontrol de sus emociones, como primer objetivo, si fuera ese el caso, ¿verdad? Y entonces la persona dice, ah, sí, fíjese que eso es lo que yo quiero lograr. Pero si la gente dice, no, fíjese que yo esa onda, no, yo así soy, y eso no lo voy a cambiar. Yo lo que quiero es que usted me enseñe. Obviamente nosotros, si la gente saca una negativa, sí le vamos a enseñar la necesidad de eso. No vamos a llegar a objetivos porque se nos ocurren. Y los vamos a plantear, ¿verdad? Como una propuesta. Y la gente dice, ah, sí, mire, yo ya no quiero ser tan mal hablado porque de repente se me sale la caja ilustre y a veces estoy en el ministerio y entonces no, ¿verdad? Quiero controlar eso. Va a decir menos, entonces se establece un objetivo tratamiento para uno, para ello en cada una de ellas se han de llevar a cabo unas tareas que también se socializan con la persona o con las personas si es una terapia grupal, que se realizarán a través de unas actividades que pueden incluir la aplicación de un conjunto de técnicas, ¿verdad? Pueden ser estas técnicas en base a una de las orientaciones psicológicas que tenemos, como les decía, la gestal, la humanista, según, ¿verdad?, la situación, o la cognitivo-conductual, que es la que por excelencia, pues nosotros aquí utilizamos en función también de los recursos que otras técnicas requieren. No es que no sean a veces muy buenas, sino que los recursos son bastante caros. Las dificultades y los problemas de cada una de estas fases son diferentes y son diferentes también los recursos de los que se dispone para resolver lo que es lo que les estaba tratando de explicar, ¿verdad? A veces, por ejemplo, cuando una persona maneja muchos temores o pánico, en este caso, trabajamos más con el pánico, y queremos dar un proceso, por ejemplo, le tiene miedo a las alturas y queremos estar en un proceso, pues sí, tendríamos que tener el espacio, el tiempo para ir una mañana con esta persona a determinado lugar, a subir gradas y que vaya trabajándose la desensibilización sistemática, que así se llama la técnica que se ocupa para ir disminuyendo los niveles de pánico, más otras de relajación, etcétera. Entonces nosotros, pues a veces no podemos ni siquiera salir
del consultorio, si es que tenemos uno de abajo del palo de mango donde no hay consultorio, y aquí también hacer un llamado a los directores y directoras de las unidades de salud que donde hay psicólogos que hagan el esfuerzo de proveer un espacio adecuado porque las personas, usuarias se lo merecen, no es para nosotros, es para dar una mejor atención. Entonces, en los criterios de selección, ¿cuáles son los criterios de selección que nosotros vamos a tener para atender a una persona, verdad? El paciente debe de ser capaz de circunscribir los problemas presentados. En español, debe de tener la capacidad de explicarnos el problema que dice que tiene, porque muchas veces la persona le dice el familiar, no, anda donde el psicólogo, anda a hablar con él. Y claro, llega solo a hablar porque la persona no es capaz de definir, mire, yo tengo estos problemas, fíjese de que me enojo con rapidez o paso muy ansioso o tengo problemas de procrastinación, dejo todo para después, siempre llego tarde a todo o cualquier otra situación. Y entonces, pero que nos explica y que reconoce que tiene esa dificultad, a eso se refiere. El número 2, el paciente debe haber mantenido por lo menos una relación significativa, es decir, si es una persona adulta, dice, fíjese que yo me quedé a vivir solo con mi mamá o con mi papá o quien estaba y no tuve problemas, ahí estuve, pero no, yo no puedo vivir con nadie, va, fíjate que ahí estoy casi arrimado a la fuerza, va, donde estoy. Esta es una situación también que debe de ser una situación altruista basada en concesiones mutuas en su infancia, es decir, que haya sido capaz, por ejemplo, de relacionarse adecuadamente con otra persona, un familiar, un amigo, etcétera, de manera que podía vivir en paz sin mayor dificultades, ¿verdad? Y no que, mire, que este bicho nunca pudo estar junto con nadie más, ni jugando porque le pegaba, mordía, le arrebataba los juguetes, aunque muchas veces estos problemas no se tratan y llegan a una edad adulta y la gente dice, no, es que él es bien apartado, dicen. Y entonces no le vemos el problema porque decimos, no, pues no, ni se mete con nosotros. Entonces eso es un problema. O puede dar un indicador a una situación porque todos estamos en medio de dificultades y cuando ésta se llegue a incrementar no va a tener a quién recurrir porque con nadie comenta sus problemas. También el paciente o usuario debe entablar una relación flexible con el evaluador, o sea la persona que lo recibe en el agendamiento o lo empieza a evaluar, que puede ser un trabajador social, un promotor que lo llegó a visitar y ahí pues tiene que ese puede ser la persona que evalúa, ¿va? Mostrándose el paciente capaz de experimentar y expresar de manera apropiada tanto sus sentimientos positivos como negativos, ¿verdad? Ah, que fui que no, yo soy bien buena onda, ¿va? Aunque con algunos sí soy algo odioso porque pues sí, va, me molestan, me hacen bullying, me molestan, etcétera. Entonces hay que evaluar esa parte que sea capaz no que siempre salga de campeón en todo o que totalmente negativo, ¿verdad? Las dos cosas tienen que mantener más o menos un equilibrio. El paciente debe ser medianamente inteligente, es decir, promedio, y poseer la suficiente sutileza psicológica para comprender las intenciones terapéuticas. Esto se refiere a que pues vamos a trabajar con una persona más o menos normal, pero que tiene dificultades, por ejemplo, para relacionarse, para manejar adecuadamente sus emociones, su afecto, su humor, etcétera. Y entonces las entiende, pues dice, mire, fíjese de que yo sé que usted me quiere ayudar, ¿verdad? Pero quisiera saber cómo es el proceso. Pero si dice, no, fíjate, como a mí me mandaron, yo ni quería venir. Ahí sí estamos un poco jodidos. Nosotros estamos en la obligación siempre de atenderlo. Pero esto es para que tomemos una estrategia de orientarle y lograr este punto, ¿verdad? Que sea, que
entienda para qué estamos nosotros, que no es solo para platicar, que va a haber un proceso. Y 5, el paciente debe estar motivado para cambiar y no esperar que la psicoterapia solo alivie sus síntomas. Es decir, no, fíjese de que yo, como ya vine a hablar con el psicólogo, con la psicóloga, ya estuvo, ya no voy a ir, porque ya me sentí bien. Los procesos psicoterapéuticos, dependiendo del problema que la persona maneje, pueden durar entre 6, 8 hasta 12 sesiones para, obviamente, si la persona coopera y si no, pues nos vamos a alargar un poquito más. Y para esto nosotros hemos propuesto de hace tiempo que el psicólogo o la psicóloga establezca una carta compromiso donde ese es un respaldo para el psicólogo y un apoyo, por decirlo de alguna manera, motivacional para el paciente, donde dice, porque el psicólogo o la psicóloga se compromete a apoyarle con las técnicas más adecuadas, ¿verdad? Que éste necesita para que supere su problema, pero él se compromete también a cumplir con las actividades que se le enseñan a manejar, como la relajación, la técnica, por ejemplo, del semáforo, si fuera para el control del enojo o cualquier otra técnica que le vamos a enseñar. Y él dice, sí, mire, yo he dispuesto aquí a modificar, a cambiar mi conducta y todo eso. Que no es solo para que hoy se sienta bien y la otra semana venga igual, sino que para que cambie su conducta. Cualquier tipo de intervención sobre trastornos mentales comunes se asocia a la presencia de alguno de los siguientes factores. Es decir, vamos a tener un diagnóstico y una naturaleza de los síntomas. Es decir, aquí nosotros vamos a ver, mire, ¿y qué tipo de síntomas tiene? Que fíjese que yo de repente discuto ahí con mis compañeros o con mi jefe porque me molestan y me voy a llorar al baño de enojado. Esos síntomas son los que vamos a ir identificando. Entonces, esto junto con otros síntomas más nos va a dar un diagnóstico que ya está establecido en un manual que conocemos nosotros como CIE 10, capítulo 5, trastornos mentales, ¿verdad? Identificado con la letra F de la 00 a la 99.9, que no es una emisora, sino que es uno de los peores trastornos que se identifican ahí, pero que para todo tenemos solución, ¿verdad? En este esfuerzo, las personas generalmente llegan a plantearnos, a ponernos en nosotros todos sus problemas cuando son escuchados, cuando son aceptados como personas que son, ¿verdad? Bien, otra de las situaciones es una personalidad premórbida, que esto quiere decir que tiene una personalidad que está propensa a desarrollar una enfermedad. Aquellas personas que son muy cerradas o que de repente son bastante extrovertidas, etcétera, pueden tener, puede ser que en este proceso algunos que me están escuchando se vayan sintiendo identificados, pero no se preocupen que al final tenemos la solución. El sexo de la persona, la edad, el estado civil, ¿verdad? Esto es importante porque de repente puede encontrar usted una persona, 40 años, no se ha casado, no se ha acompañado puede ser un indicador de que tenga algún problema y tenga dificultades para socializar. Ajuste social y laboral, es decir, no hace lo que, digamos, el promedio de la gente se espera que hagan, ¿verdad? Cuidando su salud, etcétera. En el desenvolvimiento en el trabajo, es competente o solo llega a calentar la silla, etcétera. Existencia de factores precipitantes, es decir, condiciones sociales o socioeconómicas que le puedan generar un trastorno. Dentro de esto también está la parte orgánica, ¿verdad? Que ya trae la persona que va a desarrollar un problema por un daño en su constitución cerebral, ¿verdad? Y que en la adolescencia hay un disparador, pues, y se desarrolla un trastorno mental grave, ya no solamente un trastorno mental común, pero que ese va dando pautas. El nivel de la inteligencia de la persona, esto ayudaría para que comprenda también los procesos, ¿verdad?
Una infancia feliz le puede ayudar a que no desarrolle mayores dificultades, y el hecho de recibir algún tipo de tratamiento psicológico y la capacidad de insight, es decir, de interiorizar las orientaciones que se puedan dar o la atención que puedan tener. Se asocian con buena evolución de los trastornos mentales comunes los siguientes factores. Esto quiere decir que puede ser que la persona que nos llega a consultar supere rápido sus dificultades si los precipitantes independientes del paciente, como la personalidad normal, más o menos normal, ¿verdad? Hemos aplicado un test y ya lo determinamos. No es que porque usted lo vio bien vestido y trabajaba en el ministerio, dice que es normal. Puede salirle al revés la cosa. Ausencia de síntomas somáticos y presencia de síntomas sociales. Es decir, no tiene dificultades orgánicas, ¿verdad? Como dolores de cabeza frecuentes, pérdida del sueño, dolores de cuerpo generalizados sin que haya una cuestión física que se lo genere, gastritis, bajas defensas, etcétera. Y en el caso de los síntomas sociales, pues que puedan ser que tengan aquellas cuestiones que culturalmente de repente, por ejemplo, nuestra sociedad que es bastante violenta, no hemos fijado últimamente en algunas noticias, ¿verdad? Entonces, pues sí, la gente puede confrontarse en esa situación y superar el manejo de sus niveles de violencia. Los factores que se asocian a la mala evolución, es decir, que dificultan para que esta persona supere las dificultades, son las relaciones parentales conflictivas. Los papás peleaban, lo maltrataban a él, una infancia infeliz, es decir, no porque no tenía las cosas que quería, sino que porque era maltratado, no tenía un trato adecuado, ¿verdad? Para esto, pues ya tenemos nosotros la ley del nacer con cariño, que nos va a ayudar bastante a superar los trastornos mentales en un futuro. Desde el asilo vamos a poder ver ese cambio, primero Dios. Entonces, la duración del trastorno superior a 6 años, es decir, que no tuvo un problema, por ejemplo, que hacía berrinches y todo, y que no tuvo mayores dificultades en la niñez. Una personalidad, en este caso sí tuvo y son las que van a generar dificultades para superar el problema, era la cosa. La personalidad patológica o inmadura, es decir, ya trae, digamos, negativista desafiante, es decir, le dicen algo y él rebelde sin importar que lo vayan a castigar, etcétera, y son de estos niños bastante rebeldes que muchas veces este comportamiento se confunde con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y ahí es donde hay que tener cuidado, ¿verdad? En ese diagnóstico. Desempleo, una mala historia laboral, es decir, siempre andaba peleado, era del sindicato, pero para andar peleando y pasándola tranquilo, no para resolver problemas. El desempleo, obviamente, ¿verdad? Una persona que no tiene ingresos, pues va a padecer muchas dificultades. Los frecuentes cambios de trabajo también, ¿verdad? Una relación conyugal pobre, es decir, se casó, lo casaron, etcétera, pero no hay mayor cuestiones de afectividad y pues solo porque culturalmente tenemos pues que hay que estar casados o comprometidos, acompañados. Los comportamientos problemáticos con el cónyuge, ¿verdad? Que aquí donde hay maltrato, muchas veces verbal, psicológico, etcétera. Problemas de vivienda o económicos, ¿verdad? Pues aquí con la falta de trabajo ya era bastante. Estos van a venir como consecuencia de lo demás. Haber sido derivados desde los servicios sociales. Esto cuando la persona pues tuvo problemas en su adolescencia o probablemente en su niñez y pues estuvo en el INA, anduvo en tanto proceso que le generó dificultades todas esas vivencias. Una historia psiquiátrica previa, ya tenía problemas orgánicos, abuso de tóxicos,
apariencia o comportamiento manifiestamente anormal, ¿verdad? Cuando vemos a aquellas personas jóvenes o adultos que, por ejemplo, andan acumulando cosas o son muy enojados o reaccionan violentamente, pues ya esos comportamientos son anormales, obviamente. Y son los que nos van a dar la indicación de que este problema va para largo, ¿verdad? Y que va a necesitar probablemente una intervención bastante fuerte. Planteamos el siguiente listado de áreas a evaluar, es decir, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a evaluar para determinar el trabajo que vamos a realizar? Primero, la evaluación del problema. ¿Qué es lo que pasa? Va? Si más gente vaya, dígame, ¿qué le pasa? ¿Cómo ha estado estos últimos días? La evaluación de la demanda. Es decir, ¿por qué llega en ese momento? Si llega solo, si lo lleva alguien. ¿Y por qué es que pide ayuda? O que se le apoye. La evaluación de las posibilidades de tratamiento. ¿Qué será capaz de hacer para lograr lo que quiere? Es decir, fíjese, no, es que fíjese que eso no lo logro, ahí no. O por una cuestión cultural de que no tiene un nivel académico suficiente para que nosotros, por ejemplo, le demos una lectura y que después discutamos y ver alguna situación que nos pueda ayudar al cambio. La evaluación de las posibilidades de relación terapéutica. ¿Cómo podríamos la persona y el terapeuta o psicólogo o psicóloga trabajar para lograr eso? Es decir, mire, y usted está dispuesta a venir a las citas que yo le voy a dejar y a trabajar. Esto lo va a establecer en la carta compromiso que está en la normativa, en la norma de salud mental. Ahí está en la página web. Y ahí establece eso, ¿verdad? Porque vamos a buscar la manera de establecer eso. Puede ser que diga, no, mire, una persona del mismo sexo, no siento yo que vaya a poder trabajar. Entonces mejor refiérame a otro lugar. Podría darse esa situación. La evaluación de la contratransferencia. ¿Qué problemas me puede provocar esto? Esto es para el psicólogo o la psicóloga. Es decir, no, mire, fíjese que como ella es vecina mía, ¿verdad? Entonces, pues sí, yo ya me la puedo, ya sé que es aquí, ya prácticamente ya hay transferencia. Y entonces ya va a creer que la estoy acusando de algo, entonces mejor la refiero a otro lado. Y la evaluación del contexto, ¿cómo repercutiría esto en el entorno y viceversa? Es decir, si es una persona que constantemente se enoja y en su familia y en su barrio todo el mundo es violento, es decir, vamos a tener esa situación. Y también en el plan en el plan de tratamiento ir evaluando esa situación. O digamos es por alguna situación de adicciones y el entorno donde vive, pues sí, todos sus cheros son adictos, el barrio, la colonia, es de evaluar esa situación para ver cómo le vamos a llegar, va, porque ahí es de buscar las estrategias respectivas. Y la construcción de la alianza de trabajo, es decir, de cómo vamos nosotros a trabajar con esta persona que nos llegó como paciente. Y bueno, lo primero es establecer una relación terapéutica. Esto se logra a través del trato humanizado y de darle la apertura a esta persona de que lo vamos a tratar como se merece, de manera digna, pero que también le vamos a ayudar a solucionar su problemática de alguna manera. Y lo siguiente, la alianza en cuanto a tareas se refiere al acuerdo entre terapeuta y paciente en cuanto a que las actividades que se llevan a cabo durante las sesiones o como resultado de las mismas, como en el caso de las tareas para la casa, que le vamos a dejar algunas sencillas, de corto tiempo, es pertinente y útil para tratar el problema del paciente. Es decir, mire, necesito que usted antes de acostarse haga los ejercicios de respiración y relajación que le van a permitir, pues, tener un mejor descanso y manejar el estrés, ¿verdad? Etcétera. O se dé autoórdenes positivas, ¿verdad? O mensajes, o que le dé una reflexión motivadora. El componente objetivo se refiere al acuerdo en cuanto a qué es lo que pretende lograrse con la intervención. Es decir, en los objetivos yo voy a poner, la persona tiene problemas de sueño, entonces el objetivo es
que logre manejar y conocer y comprender cuáles son los procesos para llegar a tener un sueño reparable, ¿verdad? Entonces, en este proceso ahí, pues, eh, el objetivo sería lograr que duerma más o menos las 8 horas, ¿verdad? Más o menos bien, porque hay personas que se acuestan, duermen y tienen pesadillas y están con problemas. Entonces, explicarle toda esa situación. O, por ejemplo, para tener el autocontrol y que a la primera no agarre a garrotazos a los hijos, ¿verdad? Entonces, que haga los ejercicios de imaginación autodirigida, en este caso, que se le enseña en la sesión terapéutica, pero que la va a reforzar en su casa. El concepto también de vínculo se refiere a la relación entre ambos e incluye aspectos como la confianza, la aceptación o la empatía. Un concepto relacionado con este aspecto de la alianza es el rapport, es decir, el rapport se refiere a cómo establecer un vínculo de confianza entre el paciente y el terapeuta, ¿verdad? Que no, ay, es que me da pena decirle que mire, ayer pinché a mi hijo y después me di cuenta que no había sido él, por gusto le pegué. Entonces le da pena porque piensa que la vamos a regañar, que la vamos a juzgar. Entonces hay que establecer ese rapport, ¿verdad? A través de explicarle a la gente cómo es este proceso. El contrato o compromiso terapéutico, carta de compromiso, como le llamemos, en nuestro país casi ningún terapeuta establece, ni siquiera en el sector privado, un contrato escrito, ¿verdad? Deben de hacerlo, porque ese es un respaldo donde cuando la persona deje de llegar, usted tiene algo que, en el caso de salud pública, pues pueden ir a través de la enfermera comunitaria o de quien se lo refirió, del establecimiento de salud o a través del promotor, ¿verdad? Decirle, mire, ¿qué está pasando, verdad? Teníamos este compromiso. Y que usted diga, mire, la persona firmó el compromiso, pero no lo cumplió, dejó de venir, desconozco su domicilio, o no dejó su número de teléfono para contactarla, o ya le contactamos, pero igual ya no vino, ¿verdad? Sino que aquí, no, hombre, ya estuvo, no vino, problema de ella, así acabó. Pero no tenemos un respaldo. ¿Qué tal si la persona llega a contar, pues, no, es que fui, que esa persona que está ahí me trataba mal, me hacía burla, etcétera, y no sea cierto? Entonces usted ya tiene ahí algún respaldo para otra situación. Es importante hacer manifiesto algo diferente y las fases iniciales deben terminar con una discusión explícita de un contrato que se convierte así en un instrumento terapéutico también y de control del proceso. Porque este contrato no es solamente para llamarle la atención a la persona si no se presentó, porque tampoco lo vamos a hacer y no se debe de hacer, sino que también para hacerle ver, mire, debido a que usted se comprometió al cambio, mire, hoy usted me manifiesta que ya tiene más control, ¿verdad? Que ya pasó varios enojos que los logró superar, que ya no dice tantas malas expresiones, malas palabras, ¿verdad? Ya no sermonea a la gente, ya es más paciente, etcétera, porque como usted se comprometió y le sirvió, es decir, es un instrumento didáctico terapéutico que le va a servir. Obviamente hay que aprender a tener ese manejo, ¿verdad? Y aquí lo aprendimos ya, como ya se los dije, eso ya lo saben. Igual les voy va a estar disponible la presentación y el video en YouTube para que nos den like. El proceso de formulación de la situación dice que el proceso de formulación se concibe como resultado de la realización de una serie de pasos que tratan de imitar o emular el proceso de organización de la información realizada a veces de modo semiautomático y no consciente por el terapeuta experto. De él deriva el plan de tratamiento y termina en la fase de evaluación del proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo que anteriormente, al menos yo en mi caso personal, tengo la tendencia de que en mi cuadernito específico para eso, exclusivo para eso, yo voy escribiendo, ¿verdad? Aquellos elementos importantes, dependiendo al área que corresponden, ¿verdad? Si es esto tiene que ver con el examen mental. Y voy haciendo todas esas anotaciones. Y ahora acá, pues algunos dicen que ya tienen un sistema
que lo pueden hacer directamente en la computadora. Y bueno, ahí pues cada quien, conforme se facilite sus habilidades informáticas, van a poder hacer. Y dice que de esta cosa se deriva el plan de tratamiento, que consiste en qué tratamiento voy a emplear para los problemas que esta persona tiene, ¿verdad? Tiene, por ejemplo, pánico a las alturas, pues yo voy a aplicar cierta técnica por tanto tiempo, durante tantas horas por sesión, tantos minutos por sesión, tantas sesiones primero. Pero eso no es todo, porque ese pánico se le desarrolló probablemente por un mal manejo de su situación emocional. Entonces también voy a aplicar, por ejemplo, una serie de sesiones de habilidades para la vida, o manejo emocional, o inteligencia emocional, o cualquier otro. Y también voy a incluir ahí probablemente un proyecto de vida para cuando esta gente ya esté pensando, mire, yo ya mejoré en mi comportamiento, ya tengo esto y voy a hacer un emprendimiento, ¿verdad? Voy a vender semillas secas aquí, etcétera, cualquier otra situación. No le estoy haciendo propaganda porque la señora me dio ya más cara la semilla, ¿no? Pero las personas pues van desarrollando eso y nosotros vamos estableciendo el plan de tratamiento en función de las dificultades que la persona ya nos manifestó, ¿verdad? Ya nos dijo todo eso y nosotros le hemos ido anotando. ¿Cómo vamos a ir haciendo esta formulación? A través de esta guía. ¿Cuál es la queja o motivo de consulta? Que fui que me mandaron de allá del juzgado porque me peleé y le dije un montón de cosas a la señora hasta lo que se iba a morir. Pues iba. Y a mí me dan muchos nervios. Vaya. Chivo, entonces ya usted ya tiene ese elemento. ¿Cómo se ha producido la consulta? El análisis de la demanda, es decir, cómo fue que llegó. En este caso de ejemplo, pues el juzgado muchas veces nos manda, mire, esta gente por una pleito, una demanda, la mandaron a psicoterapia y nos la mandan a nosotros. Entonces, pues sí la mandaron, ya obligada, ahí hay que tener un proceso de psicoeducación con promoción de la salud mental, es decir, en qué consiste, de qué se trata, antes de entrar en cualquier situación, ¿verdad? Para que la persona comprenda que le va a servir y que le va a ayudar, y que no es porque esté loca, o aunque lo esté, pero igual le va a servir. ¿Cuál es el problema o problemas que tiene el listado de los principales fenómenos que nos aparecen? Es que fíjese que como yo no soporto que me queden viendo, chica, que les pasa mucho, va. Entonces, bueno, ese es un primer problema, mire, y que uno podría decir y que le quitan algo con que la vean, pues no, pero como ya es un trastorno, la gente pues obviamente se siente mal. ¿Cómo, cuándo y con quién se pone de manifiesto? Es decir, en qué momentos le agarra la pelazón, como diríamos popularmente, ¿verdad? No, fíjese que, ya cuando va llegando el hombre a la casa, yo ya estoy enojada por si me grita, lo agarro a cacerolazos, pues ahí está el disparador. ¿Cuál es la secuencia de emociones? Es decir, primero se enoja o primero piensa que se va a preparar para atacar o algo. ¿Cuáles son las ideas que se le vienen a la mente? Los comportamientos. Va a sacar la tranca y la pone ahí a la mano. Y relaciones que eso implica, ¿verdad? Es decir, no solo va a ser agarrar algo, sino que también deja de hacer otras cosas de las cuales estaba activa, ¿verdad? Los estados mentales, fui que estaba bien contenta, estaba y de repente me acordé y ahí bien, ya estaba yo bien trompuda, dice la gente. Bueno, las defensas, ¿verdad? Es decir, ¿qué mecanismo? No, es que como él es el que me enojaba, o ella es la que me sale violenta, entonces yo ya voy preparado. Los modelos de relación, es decir, mire, usted no habla, sino que solo con mirada, va. Y así tenemos nosotros en lo que es la crianza, que dicen madres, no, es que mire, a este niño solo me le quedo viendo y ya sabe lo que le va a pasar. Esos son los modelos de relación. No, es que ella ya sabe que si me mira enojado, ya sabe que no me tiene que hablar. No, vean, no debe ser así. ¿Por qué se perpetúan
Es decir, ¿por qué siguen así? Pues, bueno, obviamente no han buscado ayuda y todo, pero puede ser que hayan otras cosas que los refuerza y las ganancias neuróticas y secundarias que hay. Es decir, todo trastorno mental, todo problema psicológico tiene para la persona que lo padece una ganancia secundaria. Por eso muchas personas que llegaban a las entidades de servicio público, como los ministerios, las alcaldías, ya llegaban hablando bien violenta y bien enojada. No, es que esta gente de aquí no trabaja, no hacen nada, y para que me atiendan rápido llego yo haciéndome la bélica. Y entonces así muchas veces hay gente que, por ejemplo, son sus familiares, pertenecen a alguna élite o algo, puede llegar a alguien y decirle, mire, y usted no sabe quién es mi papá, pues no, ahí solo que vaya a la alcaldía a averiguar, va, porque no estamos haciendo eso y le preguntamos ya por la demanda de qué es lo que quiere, ¿verdad? Porque antes así se trabajaba aquí en este país, según me han contado. ¿Cómo se originó históricamente el problema? Es decir, cómo apareció, ¿verdad? Hay veces que la gente ni se acuerda porque eso es bien sistemático. El desarrollo, es decir, antes era menos y hoy es más. ¿Verdad? La biografía de la persona y del problema. Y la perspectiva transgeneracional. Esto quiere decir, no, es que fíjate como mi abuela sí hablaba de enojada. A ella salí yo. Así dice la gente. Pero lo que ha pasado es que ha habido un aprendizaje vicario, es decir, de ver lo que cómo actuaban, así actúan las personas, ¿verdad? No, en el caso de la crianza, por ejemplo, dicen, no, mira, no le hagas caso a ese bicho chillón, con 2 pijazos lo quitas y ya pasa. Entonces la gente lo va repitiendo. Mira, si en mi tiempo hubiera sido, por allá le hubiera volteado la boca. Y uno dice, puchi, que si hay gente que dice, no, viera que a mí sí me ayudó, dice la gente. Chica, este vos es masoquista. Pero no es así. Es decir, debemos de ir desarrollando una nueva cultura, una nueva masculinidad, ¿verdad? Etcétera. También debemos de ver qué facilitó su aparición o facilita su mantenimiento del trastorno. La vulnerabilidad o los déficits, es decir, en qué parte estaba fallando como para que se le implantara ese comportamiento. Probablemente, obviamente, no hemos tenido formación en habilidades para la vida, la parte del manejo emocional, el manejo de nuestros afectos, la comunicación adecuada, ¿verdad? Entonces, tenemos aquella tendencia en la comunicación de que en las casas, no es que a aquel así le silbo yo y ahí viene rápido, ¿verdad? O le grita. Y hay que ver cómo es que va apareciendo. Puede ser que no le guste, pero no dice. Y entonces le va generando incomodidad. ¿Qué puede facilitar el cambio? Y es en esto donde nosotros nos debemos de ir apoyando a los recursos, las fortalezas, las oportunidades que tenemos que nos van a ayudar a que ese cambio se desarrolle. Fíjese de que he visto de que en algunos lugares me hacen la cara bien feo cuando yo hablo así. Entonces quiero cambiar, ¿va? Ya quiero expresarme adecuadamente. También los niños, ¿va? En la escuela van a repetir lo mismo, entonces mejor quiero cambiar. Y entonces ese deseo y ese elementos que ha visto la gente son los que nosotros vamos a aprovechar, ¿verdad? Para ayudarle a desarrollar el cambio. ¿Cuáles son las expectativas respecto a la consulta? Realismo y límites. Es decir, vaya usted que, no es que yo pensé que solo hoy iba a venir, va, le dice la gente aún. Yo pensé que solo una vez era y en la parte privada, que algunos cobramos 20 pesos. Yo pensé que solo hoy iba a ser, pero no va. Entonces son las expectativas que la gente cree que con la primera se le va a quitar. Y no, ¿verdad? Y también los límites, ¿va? Mire, y cree que ya de aquí el otro mes o en 2 meses ya esté bien. Tampoco, va a depender de los factores que anteriormente mencionábamos, nivel de inteligencia, compromiso por cambiar, etcétera. ¿Cuáles son los medios de que vamos a valernos para conseguir cada uno de ellos? Es decir, de los anteriores. Estos son
los factores terapéuticos, la estrategia y las técnicas que vamos a ocupar, ¿verdad? Las estrategias son las que nosotros ya tenemos. Voy a darle psicoeducación, voy a aplicarle una técnica, por ejemplo, terapia racional emotiva, voy a aplicarle alguna actividad grupal y también lo voy a atender individualmente. ¿A través de qué técnica? Probablemente una expresión a través de un cuento, a través de, dependiendo de las edades, pero también en el caso de las personas adultas podemos aplicar el cuento también, la historia personal y una imaginación de ellos donde se puedan como partícipes, ¿verdad? En esta historia, ¿cómo harías las cosas? ¿Verdad? Etcétera. Es ya parte de las técnicas. ¿Qué curso de la terapia prevemos? Es decir, cada cuánto lo vamos a ver, más o menos hasta cuánto tiempo calculo yo que con mi intervención esta persona va a superar ese malestar que tiene y que le da ideas de suicidio. Un pronóstico. ¿Qué dificultades preveemos? Probablemente esta señora, tal vez por su trabajo, por la distancia, por la falta de recursos, no pueda venir cabalmente a las sesiones y se nos va a alargar el proceso, ¿verdad? O por el horario, o porque no tenemos espacio, lamentablemente, en muchas unidades no hay el espacio más adecuado y pues la gente no tiene suficiente privacidad para desarrollarnos bien, ¿verdad? ¿Qué tareas proponemos también? Mire, yo le propongo que usted me va a hacer una historia de cómo fuera, por ejemplo, el día de mañana si está sola, por ejemplo, en un proceso de una pérdida, paliativos, alguna situación. ¿Qué pensar a hacer cuando ya esté sola? Como una tarea, en este caso. Hay otras también para otros problemas. Entonces, probablemente si la persona pues medio puede escribir, nos va a crear dificultades. Tenemos que buscar una estrategia diferente. Esto es bien importante, bueno, todo es importante, pero esto es mucho más, aparte de que es una situación que muchas veces no se toma en consideración, la evaluación del locus de control. El locus de control no es el que llegó a pedirnos asistencia, sino que es una manera, ¿cómo se llama? A la medida en que las personas piensan que pueden controlar los hechos que las afectan. ¿A qué se refiere esta parte? Se refiere que el locus de control es la forma como yo veo que el mundo exterior o el interior me causan problemas. Por ejemplo, muchas veces decimos, es que fíjese de que yo me volví así violento porque como en la casa me pegaban. Ajá. Vaya, eso es importante. Tiene el locus de control externo elevado. Y fíjese de que siempre como la compañera es la que me enoja, ella, y me habla bien fuerte. Y entonces por eso, y como yo andaba bolo, por eso le pegué. Entonces ese locus de control externo es problema. Locus de control externo es problema, porque la gente le echa la culpa a otras personas, a otras situaciones, a otras cosas. No ha reconocido que el problema está dentro de él, en su pensamiento, en su forma de actuar, y que por lo tanto eso es lo que debe de cambiar, porque el mundo externo no lo va a cambiar, pero nosotros sí podemos cambiar. Y esa es la tarea del psicólogo, ayudarle a la persona a que cambie, valorando todo lo que mencionamos anteriormente, de manera que nos permita, ir superando. Y esto pasa, por ejemplo, en el sistema carcelario, donde la persona, mira, ¿y vos por qué andabas en eso? No, como fíjese de que antes los gobiernos no daban trabajo y por eso entonces yo me dediqué a robar. No, él porque ya tenía un problema. Entonces la atención va a que reconozca, que sea capaz de reconocer que el problema está dentro de él, en su comportamiento, en sus actitudes, en sus aptitudes, en la forma de ver el mundo y en las estrategias
que probablemente no ha aprendido para adaptarse a una realidad que todavía no ha conocido bien. Y entonces ahí nosotros vamos a reforzar con la parte de orientar, por ejemplo, en el aprendizaje de desarrollo de habilidades para la vida, que son 10 y que nosotros en la promoción de la salud mental las debemos de desarrollar, ¿verdad? Y esta es, entre otras, resolución de conflictos, manejo de las emociones, control de la ira, etcétera. Entonces, reforzarlo porque mucha gente tiene ese problema, ¿verdad? A la primera ya va sacando el corvo, o el cuchillo, bueno, yo cargo uno ahí, pero porque a veces compro naranjas aquí en la esquina, pero generalmente son otras las intenciones. Entonces se debe de tener esa visión, ¿verdad? También por ejemplo, el promotor, y ahí con estas orientaciones puede identificar a una persona que es problema y recomendarle e incluso desarrollar una actividad de promoción de la salud mental. La próxima conferencia va a tratar precisamente de la promoción de la salud mental por personal no especializado. Y nos pueden contactar, me pueden contactar a mí ahí en la oficina de salud mental, ¿verdad? Para cualquier apoyo, cualquier orientación, ahí estamos a la orden.